así simplemente, un seguidor ahí en mi casa. ¿Por qué tengo que comprometerme? El bautismo, hermano mío, para Dios es el primer acto de obediencia del creyente para poder servirle. Cualquiera que es salvo puede ser bautizado. Cuando estaba Felipe y el etíope, ¿cierto? El etíope, ¿está bien dicho? El etíope, o eunuco. Le dijo, ¿qué impide? Si bien crees, puedes. Si crees de todo corazón, hermana, puedes. No necesita el bautismo de tener talentos, no necesita tener ciertas capacidades intelectuales, no necesita tener cierta capacidad material de cosas de comprar el bautismo, no. Solamente creer en Jesucristo. No necesitas nada más. Aquí nadie está pagando por el bautismo, ¿cierto? Porque es algo gratis. Es un acto personal, voluntario, de un discípulo de Dios, en amor y en obediencia a su palabra. Dios desea, sabe, probar nuestra fe, la cual concibe naturalmente. ¿Sabe lo que concibe la fe naturalmente? Obediencia. Si hay una fe verdadera, yo voy a obedecer al Señor. Y esa es espontánea y voluntaria. Miren lo que dice Mateo. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y toma atención porque va a ser cortita, yo le dije, va a ser cortito. No más de 15 minutos, ¿cierto? Después viene la otra. Después del bautismo. Dice 15 minutos, nunca yo. Dice Mateo 3, versículo 13 al 17. ¿Está conmigo? Mateo 3, versículo 13 al 17. Mire, ¿qué dice el título ahí? ¿El bautismo de quién? De Jesús. ¿Jesús se bautizó? Sí, se bautizó. Vamos a ver por qué. Dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan entendía quién era el Cristo y decía, tú tienes que bautizarme a mí como yo, este siervo tuyo te va a bautizar a ti. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano mío, usted puede ver, visita, que es un acto voluntario de obediencia. Pero si Jesús lo realizó, ¿qué queda para uno, cierto? Si Jesús lo realizó, si Jesús lo practicó y más encima lo enseñó porque dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dejó una enseñanza, dejó un principio establecido, dejó un mandato en Mateo 28, bautizándote. Tienes que bautizarte. No es una opción para un creyente recién convertido. Pero ¿sabe? Cuando Él dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, no está diciendo que Jesús fuese al bautismo porque lo necesitase, porque Él era Dios. No lo necesitaba. No estaba diciendo que había pecado en Él, del cual bautizarse para arrepentimiento, porque no había pecado en Él. El bautismo de Jesús principalmente y históricamente tenía varios propósitos. Primero significaba una unión al remanente, ¿cierto?, creyente de Israel, al cual Juan el Bautista estaba bautizando. Segundo, también confirmaba el ministerio de Juan, que era un enviado de Dios a preparar el camino del Mesías. Y luego también, tercero, cumplía la voluntad del Padre, porque dijo, esto era un mandato, ¿cierto? Estaba profetizado por parte de Dios, ¿cierto? Con los profetas, y cumplió un mandato del Padre. Y luego se llevó, ¿cierto?, la aprobación del Padre. Dice, Él mismo abrió los cielos y la voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando obedecemos a Dios, cuando seguimos a Dios y seguimos sus pisadas, Él dice eso de nosotros. Pero cuando somos rebeldes, no, ¿cierto? No se complace en nuestra rebeldía. Se complace en nuestro amor y en nuestra obediencia. ¿Qué tan importante es ser bautizado entonces? No es esencial para la salvación. Si alguien le ha dicho que si usted se bautiza es salvo, le está mintiendo, no es así. Porque en la Biblia no sale eso.
La salvación, dice Efesios 2, 8 al 9. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo soy salvo y tengo la vida eterna al creer y al arrepentirme de mis pecados, no por un bautismo, no por obras. El bautismo y las obras son buenas, pero nos dicen que yo tengo mi salvación. Entonces no es esencial para la salvación. ¿Para qué es esencial entonces? Para el servicio. Para el servicio de Dios. Porque todo hijo de Dios desea servir a Dios. Porque todo hijo de Dios debe ser un siervo de Dios. Es esencial para el servicio y para el crecimiento espiritual. ¿Se fija adelante el orden que yo le dije en Mateo 28? Id y haced discípulos, bautizándoles. ¿A qué precede? A la enseñanza. Enseñándoles. Está antes que la enseñanza. ¿Por qué está antes de la enseñanza? Porque no se puede enseñar a alguien que no está dispuesto a obedecer en lo más simple. Qué difícil es enseñar a alguien que no está dispuesto a obedecer en las cosas más mínimas que se le pueden pedir o que Dios le está pidiendo. Que se niega. Es difícil. Porque hay orgullo, hay testarudez. Es difícil. Se puede, se logra, hay casos que sí. Y bien, Dios sabrá. Pero es difícil. En cambio, una alma que está con todo su fervor de amar y obedecer, no se niega. No se niega a entrar a las aguas. Le dice al pastor, ya, pastor, bautíceme. ¿Cuándo me va a bautizar? Ahí está hermano Carlos pidiendo, ¿cuándo? ¿Cuál es la fecha? ¿Ah? Yo ahí lo chuteé como 2 semanas, 3 semanas, no, si a fin de marzo, no, de que me nació el niño, la culpa de la guagua. ¿Ah? Cabro chico, ese no. Entonces, muchos no crecen porque desde un comienzo se muestran orgullosos al mandato de Dios. Este acto entonces le une al cuerpo de Cristo, a su iglesia. El bautismo es un acto sagrado que representa la purificación, representa la iniciación o identificación de un individuo con un líder, con un grupo o con una enseñanza. Y acá estoy hablando de todos los tipos de bautismo que aparecen en la Biblia. Y también, ¿cierto?, reflejan y asemejan la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces cada creyente tiene el deber de bautizarse. Y no es que yo lo voy a empujar, no. Personalmente. Tiene el deber de bautizarse. Personalmente. Aquel que ha creído la palabra de Dios y ha experimentado un genuino arrepentimiento, ese es su único requisito. Si crees y hay agua, ¿qué impide, cierto? La Biblia nos muestra muchos ejemplos de un mismo tipo de bautismo. Y el más importante que leemos en Mateo 3, el bautismo de Jesucristo, ¿cierto? En fin, el bautismo es una manifestación de nuestra obediencia y compromiso con Cristo. Después de haberle confesado como nuestro Señor y Salvador, nos identifica con su iglesia y nos une a Él. Lo que en sí tiene responsabilidades y también tiene privilegios. Que los que se bautizan hoy, ¿cierto? Me imagino que le han analizado, le han contado las responsabilidades y privilegios que hay. Espero que le hayan comentado algo, ¿cierto? Hermanos, ¿cierto? Amigos, visitas. Esto es lo que Dios ordena a aquel que le ha conocido. Dar este paso de obediencia, ¿cierto? Para poder trabajar con uno en la continuidad de su obra. Porque esa es la gran comisión. Ir a hacer y producir creyentes. Esto es parte de la consagración de nuestras vidas. Al Dios que amamos, al Dios que creemos. Esto nos separa de las malas influencias y nos acerca cada vez a una comunión más santa y directa con Dios. En Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 6, en el versículo 3 al 5, Romanos 6, verso 3 al 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, amén, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Por qué realizamos el bautismo hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no otro domingo? ¿Por qué no un sábado? ¿Por qué no más tarde? Porque no hay mejor fecha, ¿cierto?, para realizar el bautismo, que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección, ¿cierto? El bautismo simboliza eso, que en la semana, ¿cierto?, que se conmemora, que se recuerda la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Salvador. No hay mejor semana, no hay mejor día que hoy. Por eso realizamos el bautismo hoy. Y así como Cristo resucitó, ¿cierto?, nosotros de forma espiritual también lo hemos hecho y podemos manifestarlo por medio del bautismo. En una semana, ¿cierto?, donde recordamos su crucifixión, porque esta semana estamos recordando eso, la Pascua es la muerte, la crucifixión. Podemos también recordar lo que inició, que la crucifixión terminó con su ministerio, podemos recordar también lo que inició su ministerio. ¿Y con qué acto él inició su ministerio? Con el bautismo. Así como recordamos el final de sus días, podemos recordar el inicio de sus días y su ministerio. ¿Qué hizo él primero que todo? Antes de hacer todo su ministerio, bautizarse. ¿Qué tienen que hacer mis hermanos para seguir sirviendo al Señor? Bautizarse. Porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda la palabra de Dios, para que puedan ser discípulos realmente de Cristo, para que puedan crecer, para que puedan aprender, para que sigamos las pisadas de Cristo, su ejemplo. A ese hombre, cierto, que no se negó y que dio su vida por cada uno de nosotros y que no se negó a ser humillado, sino que simplemente su vida fue de obediencia tras obediencia tras obediencia al Padre. Así debe ser nuestra vida, de obediencia al Padre. Aquellos que se bautizan hoy entienden lo que están haciendo y en amor, ¿cierto?, y en obediencia se van a bautizar hoy y van a realizar ese acto. Porque no hay impedimento más que ser hijo de Dios que nos impida ser bautizados. Un verdadero hijo de Dios desde el inicio debe mostrar obediencia hasta el final de sus días. Desde lo más simple, ¿cierto?, hasta lo más grande, sin colocar límites, como Abraham, que no tuvo límites para su obediencia. ¿Qué te impide entonces ser obediente a Dios hoy? Amigo mío, visita. ¿Qué le impide ser obediente a Dios? No hay nada más que nuestra carne que lo impida. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, miren, gracias a Dios, Jesucristo dejó su humanidad de lado y se entregó en obediencia. Porque si no, otra historia contaríamos hoy. Una muy diferente. Si Él no hubiese ido a la cruz, ¿qué historia contaríamos hoy? ¿Dónde estaría el destino del hombre, el futuro del hombre? Seguiríamos condenados a la muerte eterna. Gracias por la obediencia de Jesucristo. ¿Qué me queda a mí entonces? Que obedecer con un simple acto. ¿Está helada el agua? Sí, está helada. Pero no es nada de lo que sufrió Jesucristo en la cruz. No es nada. Me referé, tal vez, quizás, no sé. Pero lo que sufrió Jesús en la cruz no es nada. ¿Qué impide que seas obediente a Dios? Solamente tu carne y que no creas en Él. ¿Ven? Yo le dije que era cortito, así que damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a ir al bautismo entonces ahora. ¿Están listos los candidatos? Así que vamos al agua. ¿Está listo, hermano Jorge? Vamos al agua entonces. Luego entramos a una entrega de unos certificados y seguimos con nuestra celebración de Semana Santa y cena, ¿ya? Así que yo les invito a poder acomodarse afuera, ¿cierto? Las visitas, por favor, denle en las primeras filas.